Señores, un placer estar acá de vuelta con ustedes en el programa número 66 de Economía al Cuadrado. Es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque es el martes anterior a la entrega de los premios Martín Fierro digitales y hemos sido nominados como mejor conductor de programa de TV digital. ¿Y por qué estoy conjugando en primera persona del plural? Porque no siento que sea una nominación para mí, sino que es una nominación compartida acá con todo el fabuloso equipo de Canal 22. Es un premio de todos nosotros que realmente, ojalá podamos ganarlo porque hemos trabajado y tenemos ganas de alcanzar ese importante logro. Bueno, dicho estas palabras introductorias, muy importantes de por sí, voy a arrancar este programa con otra razón de su especialidad, de por qué este programa es especial. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 conferencias del ministro Guzmán adentro, y es más, ahora tenemos una mega ley con las medidas económicas de Martín Guzmán en particular y del gobierno de Alberto Fernández en general, que van a ser discutidas en el Congreso. Y hoy en Economía al Cuadrado vamos a analizar esas medidas, las conferencias del ministro Guzmán, primero y ante todo basando el análisis en la buena escuela austríaca desde un plano moral. Y luego de analizarlos desde el plano moral pasaremos al teórico técnico, estrictamente económico, para ver cómo es el diagnóstico, cómo son las medidas y cuáles podrían ser los resultados. Les adelanto, la inmoralidad conduce a malos diagnósticos, pésimos diseños y aplicaciones de política económica y, en consecuencia, nefastos resultados. Pero voy a dejar hablar yo por 5 minutos y le voy a pedir al señor director que ponga 5 minutos a alguien que sabe mucho más que yo. El excelentísimo profesor Jesús Huerta de Soto. Vamos a utilizar estos 5 minutos de su conferencia para, a partir de esos 5 minutos, analizar el programa económico del ministro Guzmán y del presidente Alberto Fernández. Señor director, vayamos a Jesús Huerta de Soto. Aunque quiera justificarse con los más variados motivos, que van desde el calentamiento global hasta la lucha contra la desigualdad y el terrorismo, etcétera, está condenada al fracaso, como se ha ilustrado, por ejemplo, con la Gran Recesión. Y ya quedó, por cierto, científicamente demostrado con la generalización a toda la intervención del Estado del teorema de la imposibilidad del socialismo desarrollado por Mises y Hayek. Es imposible que el Estado se haga con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos, entre otras razones, porque la propia coacción institucional que le caracteriza bloquea la creación empresarial de dicha información. Y esta borrachera del poder político y la ingeniería social no solo es científicamente imposible, sino que además es profundamente inmoral, como ya explicó muy bien Benedicto XVI, al condenar expresamente en su encíclica Spe Salvi, y cito literalmente, condena expresamente la esperanza de instaurar un mundo perfecto gracias a una política estatal fundada científicamente. Y la condena precisamente por ser una esperanza, esta de la ingeniería social, que va contra la libertad humana. Eso es lo que dice Benedicto XVI. Y concluye que un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno. No nos queda, por tanto, más remedio
No nos queda, por tanto, más remedio que ir desmantelando el Estado, devolviendo el protagonismo a la sociedad civil o al orden espontáneo del mercado, que es lo mismo, y evitando vacíos, privatizar todas las actividades de regulación y control que ha asumido el poder político. Esta y no otra es la agenda del anarcocapitalismo, entendido como estadio superior de la civilización humana y como resultado de la evolución natural del liberalismo clásico, que hoy, francamente, creo, ha quedado obsoleto. En suma, es evidente que en el siglo XXI los verdaderos antisistema somos nosotros. Repito, los verdaderos antisistema somos nosotros, los luchadores por la libertad. Y ello porque nuestra agenda implica, primero, toda una revolución conceptual y teórica, ya en gran parte elaborada por la escuela austriaca. Segundo, una revolución ética, que supone la plena toma de conciencia sobre el carácter inmoral, perverso y corruptor del Estado. Y finalmente, la revolución política, que implica el descubrir que la democracia, como decía Hayek, es un ídolo impracticable, que lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, en forma de engaño sistemático, manipulación, demagogia y populismo. Y como conclusión, quiero terminar, como no, con unas palabras de optimismo, esperanza y entusiasmo. Por cierto, entusiasmo etimológicamente procede del griego entusiasmos, que significa nada más y nada menos que poseído o inspirado por la divinidad. Como sabéis, Mises denomina destruccionismo al intervencionismo del Estado y al socialismo, a la vista de los perversos efectos que ambos generan. Afortunadamente, y a pesar de los estragos que continuamente causa, el Estado hasta ahora nunca ha logrado acabar del todo con el impulso que la libre iniciativa del ser humano genera, haciendo posible el desarrollo de la civilización. Si el mal, representado por el destruccionismo en la terminología de Mises, triunfara, hace ya mucho tiempo que el género humano habría desaparecido de la faz de la Tierra. Y de hecho puede considerarse que eso es precisamente lo que desea el maligno cuando alienta, utilizando todo tipo de engaños y señuelos, las políticas destruccionistas del Estado, acabar con la obra de Dios. Que a pesar de todo, y del poder inmenso de seducción que tiene el Estado sobre el género humano, siga desenvolviéndose el proceso de cooperación social e incluso prosperando notablemente cuando se abre la puerta a la libertad en determinadas etapas históricas y zonas geográficas, es la prueba irrefutable de que a la larga el bien, representado por la propiedad privada, la libertad empresarial, la iniciativa individual y sobre todo los principios morales, siempre, con la ayuda de Dios, prevalece y es capaz de vencer al mal, encarnado por la arrogancia fatal del ideal socialista y por el destruccionismo que caracteriza al Estado. Y es precisamente por esto por lo que debemos ser entusiastas y optimistas, porque en nuestra continua lucha por la libertad no estamos solos, sino que Dios siempre nos acompaña con su misteriosa energía e inspiración. Muchas gracias. Bueno, fabulosa conferencia, fragmento de conferencia de Jesús Huerta de Soto, que nos viene como anillo al dedo para analizar el plan económico de Guzmán. Como podemos ver, señor director, en este primer chart, Huerta de Soto nos deja 5 conceptos fundamentales que hacen al punto neurálgico del análisis del programa económico. Primero, la borrachera del poder político y la ingeniería social no solamente es técnicamente imposible,
sino que es inmoral. Esto lo explica muy bien en profundidad la escuela austríaca. Es imposible un mundo mejor gracias a una política estatal que busca científicamente como máximo objetivo la igualdad. Esto también lo explica muy bien la escuela austríaca. La ingeniería social va contra la libertad humana. Un mundo con menos libertad es un mundo peor. Y finalmente, esto es muy importante entenderlo, y Huerta de Soto lo deja muy claro, y es terriblemente importante considerarlo en este estado de situación de las cosas en Argentina. Los luchadores por la libertad somos los verdaderos antisistema, somos los verdaderos revolucionarios, somos los que venimos a patear el tablero en serio en esta sociedad tan infectada de colectivismo, en la cual el Estado nos vive poniendo la pata encima a los individuos, haciendo que las micropymes, las pymes, el cuentapropismo esté condenado a fundirse, a producir cada vez menos. ¿Por qué? Porque nuestra agenda tiene 3 revoluciones. Una revolución teórica e intelectual, cuyo andamiaje científico lo provee la escuela austríaca. Tenemos una revolución ética, planteando el carácter inmoral, perverso y corruptor del Estado, más aún con un Estado que crece ciclópeamente año tras año, década tras década, y que el plan de Guzmán y de Alberto Fernández es agrandarlo exponencialmente en contra de la actividad privada y una revolución político. Esto Hayek lo explicaba muy bien. La democracia es un ídolo impracticable que termina siendo funcional para que la casta política se enriquezca en detrimento de la actividad privada. Pero dicho esto, avancemos a la inmoralidad del ministro Guzmán. Esto lo expliqué muy bien en una nota publicada hoy martes en Ámbito Financiero. La conferencia de Guzmán estuvo peleada con la moral. Y el problema es que la inmoralidad conduce a usar mala teoría económica y lleva a diagnósticos errados. De este problema se terminan diseñando y aplicando políticas equivocadas, que no solo benefician a pocos. ¿A quiénes? A los políticos, burócratas y cortesanos, a expensas de muchos. ¿De quiénes? Del sector privado, del laburante en negro, del laburante en blanco, del cuentapropismo, de la pyme, de la micropyme. Estamos en un país hasta que los sindicalistas cada vez tienen menos afiliados por culpa del avance descarado del Estado. Y el problema es que esta política generan resultados cada vez peores a mediano y largo plazo. El punto es, ¿por qué estuvo peleada con la moral la conferencia de Guzmán? Vamos a mostrar 3 charts que explican esto. Acá el primero, señor director. Al igual que Cambiemos en el 2015, Guzmán asumió sin plan económico. Es más de lo mismo, o sea, no se aprendió nada. Pero el problema es que hacer esto ahora es mucho más grave que en el 2015. ¿Por qué? Como muestra el segundo bullet ahí. Macri ni se imaginaba que iba a terminar siendo presidente. En cambio, todo el planeta sabía hace 3 meses que Alberto Fernández iba a terminar siendo el presidente de la nación. Ergo, es una inmoralidad supina haber asumido sin un plan hecho. Y el punto es que esta inmoralidad lleva a malos resultados. ¿Por qué? Porque se perdió, como muestra este tercer bullet, la oportunidad de anunciar un plan económico
con lujo de detalles. Se perdió la oportunidad de avalar con el plan económico lo que se dice con la boquita. Porque si el ministro Guzmán dice que lo más importante es arreglar el problema de la deuda en el corto plazo, se perdió la oportunidad de anunciar un plan ofreciendo ya las condiciones de un bono reemplazando a cada bono, o sea, ofrecer un conjunto de bonos con la quita en valor presente, bono por cada bono a reemplazar, de manera de crear reputación ya desde hoy, el primer día en el presente, que permita ganar credibilidad del futuro y que las cosas salgan bien. Nada de esto se hizo. Vayamos a el siguiente gráfico, me está costando pasarlo. Y acá seguimos explicando por qué ha estado peleado con la moral. ¿Por qué? Muy sencilla. Acá vamos al gráfico. El ministro declaró, venimos a cuidar el Estado y la cuestión pública, que es cuidar a la Argentina. Es mentira, está mal esta. La Argentina es mucho más que el Estado y la cuestión pública, que en realidad es solamente un pequeño conjunto de burócratas que vive de nosotros. El ministro viene a trabajar para la política y los burócratas, que no son los que producen ni generan riquezas, pero sí viven de los impuestos, de los laburantes, de las pymes, de las micropymes, que somos los que generamos riqueza, producimos valor y pagamos los impuestos que ellos se apropian y ellos distribuyen a su piacere. El ministro en realidad viene a agrandar la verdadera grieta, más allá de la diatriba del presidente de la Nación que dice que la quiere reducir. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es que Guzmán viene a agrandar la verdadera grieta, no la grieta de los políticos, viene a agrandar la verdadera grieta de la sociedad, que es burócratas y gente que vive a partir del Estado en contra del sector privado que genera riqueza y produce valor. Y Guzmán la viene a agrandar en favor de los burócratas y en contra de nosotros. Pasemos al siguiente. Ando con problemas. A ver. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Que el ministro Guzmán siguió siendo inmoral cuando dijo que no hay márgenes para políticas de ajuste en el 2020. ¿Por qué el ministro fue inmoral cuando dijo que no hay márgenes para políticas de ajustes en el 2020? Porque nos mintió a todos. Sí va a haber ajuste en el 2020 y el ajuste va a ser enorme y va a recaer sobre los que siempre venimos recibiendo y enfrentando el ajuste hace muchos años. Somos los mismos esquilmados de siempre. Nos van a meter un ajuste con forceps, un terrible impuestazo que ¿saben a qué me hace acordar? Me hace acordar a la Alianza cuando subió a final del 99, que lo primero que hizo fue meter un gran impuestazo. Y además fue un inmoral el ministro Guzmán cuando dijo: los que más tienen deben hacer un aporte solidario con los que la están pasando mal. ¿Por qué esto es una inmoralidad? Porque esto en el fondo implica un trato desigual del individuo frente a la ley. La ley y su aplicación deja de ser objetiva y pasa a ser subjetiva.
Y esa ley y su aplicación, al ser subjetivas, dicha subjetividad emerge de la subjetividad ¿de quién? Del burócrata, como muestra acá atrás en el último bullet, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que toda esta inmoralidad que les mostré del ministro Guzmán lleva a malos diagnósticos, peores políticas, y decantado va a terminar con pésimos resultados económicos en el mediano y largo plazo. Miremos este chart, señor director. ¿Cuál es el problema? Como marcó acá al principio, el primer punto, Guzmán debería haber presentado un diagnóstico de las verdaderas razones por las cuales Argentina no crece, que no crece hace 12 años. Y este es el principal problema económico que enfrentamos nosotros. Y luego de dar su diagnóstico, debería haber presentado un plan económico en detalle con todas las políticas correctoras de este problema. Guzmán no hizo absolutamente nada de esto. ¿Y por qué? Porque su inmoralidad no se lo permite. Porque el problema es que Argentina no crece como consecuencia del tamaño del Estado, del elevadísimo gasto público y de la exorbitante presión tributaria que tenemos. Este trípode es el que hace que el Estado asfixie al sector privado. El sector privado entonces no puede hacer negocios, no gana dinero. Y si no puede hacer negocios, si no gana dinero, no invierte. Y si no invierte, no acumula capital y en consecuencia no se crece. ¿Por qué Guzmán no puede tener este diagnóstico? Y mucho menos diseñar un plan económico para subsanar este problema, por lo que dice acá, señor director, el último bullet de este chart. Porque Guzmán trabaja para la política y para el mantenimiento de sus privilegios de casta. Entonces Guzmán nunca va a identificar que el problema que hace que nosotros los privados no podamos crecer, nosotros no podamos ganar más dinero, en consecuencia no invirtamos y entonces no se vaya a crecer y no se produzca más. Jamás Guzmán va a identificar que el problema es porque estamos asfixiados por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el negocio de los burócratas, es el negocio de él, es el negocio de la casta política para la cual trabaja Guzmán. Entonces Guzmán nunca va a poder diagnosticar el verdadero problema y en consecuencia, y más grave aún, sin ese diagnóstico no va a poder diseñar el plan económico adecuado. De hecho, va a diseñar un plan económico que va exactamente en el sentido contrario del que los privados necesitamos. Va a agrandar el Estado y en consecuencia va a agrandar los problemas. Y a mediano y largo plazo, como ya hemos explicado acá en Economía al Cuadrado, vamos a terminar con mucho más dólar, mucho más inflación y peor nivel de actividad, menor generación de riqueza, peor calidad de vida y más bajo PBI per cápita. ¿Ustedes piensan que les estoy exagerando? Vayamos a los próximos 2 charts y vamos a ver el tamaño del Estado y vamos a comparar acá cómo el Estado hoy en día, en 2019, es mucho más grande que en 2003. Se ve en este gráfico y se ve en este gráfico. En el gráfico a la izquierda de su pantalla se ve el desequilibrio de hoy, es entre 5 y 6 puntos porcentuales más grandes que el desequilibrio del 2003. Podemos ver que en el 2003 había
superávit primario de 3 y hoy tenemos un déficit primario de 1 menos 1,5. En el 2003 teníamos un superávit con intereses financieros de 1,15. Hoy tenemos déficit financiero de menos 4,3. Cuando vamos a la dimensión del Estado, considerando sus 3 niveles, en aquel entonces el Estado era el 27% del PBI, hoy en día es el 41%. Esta situación hace que la esfera monetaria, o sea, dólar e inflación de hoy en día, como se puede ver ahí, señor director, es terriblemente peor. A ver, en el 2003, como pueden ver las barritas, la inflación a final de año era 3,7% y el dólar punta a punta todo el año había aumentado 3,8%. ¿Esto qué quiere decir? Como se marca acá en el cuadrito adentro, el mercado monetario estaba en equilibrio o cercano al equilibrio, la expectativa de inflación eran bajísimas y la demanda de dinero crecía, estaba al alza. La gente quería pesos, entonces el Banco Central podía emitir pesos sin generar inflación. Hoy en día es el mundo del revés. La inflación podría terminar alrededor del 55, 58%. El dólar, según lo que tomemos, punta a punta puede terminar aumentando el 72% o más. Y esto muestra que en realidad hay un gran desequilibrio monetario. Hay elevadas expectativas de inflación y una demanda de dinero que se está desplomando y que se va a terminar desplomando más, porque el cepo en los 4 años de entre 2012 y 2015 demostró que no sirvió ni para contener al dólar, ni para evitar la pérdida de reservas, ni para contener la inflación. ¿Ok? La inflación en los 4 años de cepo se duplicó con respecto a los 4 años anteriores. Desde 2012 al 2015 fue 193%, cuanto en los anteriores 4 años había sido el 100%. El dólar pasó de 4 a 15 y se perdieron 46% de las reservas, más de 21.000 millones de dólares de reservas con el cepo. Entonces, si vos agrandás el Estado, vas a ahogar más al sector privado, vas a crecer menos y en la esfera monetaria vas a terminar teniendo más dólar, más inflación y más inestabilidad. Pero yendo al último chart, el primero que pasó bien, mostrémoslos en detalle, señor director, por favor, porque estas son las medidas anunciadas hasta ahora. Primero, un impuesto del 30% al atesoramiento del dólar y a los gastos de dólares afuera. A ver, los argentinos ahorramos en dólares. El dólar es el principal instrumento y vehículo a través del cual los argentinos ahorramos. Si vos le pones un impuesto del 30%, lo que estás haciendo es ponerle un terrible impuestazo al ahorro. Y el ahorro es lo que paga la inversión. Entonces le estás poniendo un terrible impuesto a la inversión se va a desplomar. Y si se desploma la inversión, se va a desplomar la acumulación de capital. Y ni el capital vamos a amortizar y la capacidad de producción de la economía argentina va a reducirse cada vez más y el PBI per cápita de Argentina va a caer. Encima es por 5 años esto y tiene una asignación específica. 1/3 va a estar destinado a pagar jubilaciones. ¿Por qué? Porque al caerse el acuerdo fiscal, los gobernadores piden volver a recibir el impuesto al cheque que financiaba el ANSES. Entonces, acá tienen que encontrar un nuevo impuesto para financiar el ANSES. Bueno, acá tienen impuesto al dólar. ¿Ok? Sí, segundo punto, aumentan las alícuotas a bienes personales, que
la escala pasa de 0,25 y sube a 0,5, 1,25. Para la plata en el extranjero aumenta 2,5, o sea, 10 veces la alícuota que estaba vigente. ¿Qué quiero decir? El primer punto, el impuesto al dólar, es un impuesto al ahorro. Terrible impuesto al ahorro. Ahora se aumenta exponencialmente el impuesto al capital con la suba de bienes personales. A ver, si penalizamos con un impuesto al ahorro, penalizamos con duplicación, triplicación y hasta multiplicar por 10 el impuesto al capital, ¿qué va a pasar? El stock de capital se desploma, y si se desploma el stock de capital, se desploma la inversión, y si se desploma la inversión, se desploma la acumulación de capital, la frontera de posibilidades de producción, el crecimiento y el PBI per cápita. No termina ahí, se suben las retenciones. ¿Qué es subir las retenciones a la soja 33, al trigo 15, a las economías regionales 9 y a la agroindustria 5? Se le pone un impuesto a la generación de dólares. Lo mismo que con el ahorro, si le pones un impuesto al ahorro, si le pones un impuesto al capital, si le pones un impuesto a la generación de dólares, ¿qué va a pasar? Va a haber menos ahorro, va a haber menos capital, va a haber menos generación de dólares. Y todo lo que necesita la economía argentina se va a desmoronar cada vez más fuertemente y a un ritmo mayor. Del otro lado se congelan las tarifas de luz y gas por un plazo de 180 días. Se va a poder intervenir al ENRE y al ENARGAS por un año. Esto me preocupa enormemente menos que las anteriores 3 medidas que mencioné. Luego se le da un bono a los jubilados en diciembre y en marzo, y después se suspende la actualización. En un marco donde cada vez va a haber más inflación. Miren el próximo año la evolución, la tendencia de la inflación interanual. Van a ver que va a ir para arriba, o mejor dicho, va a terminar yendo para arriba, porque la dinámica de la inflación se va a acelerar en el mediano plazo, a medida que pasen los meses, ¿no? Y como último, como si todo esto fuera poco, el artículo 57, 58 del proyecto de ley hace que el Tesoro se apropie de 4.571 millones de dólares de la reserva del Banco Central y a cambio le va a dar un papelito de color que le va a decir, ¿sabes qué? Estos 4.571 te los voy a devolver todos a los premios cuando pasen 10 años. Y en el medio te voy a pagar redondeando un 1% de interés semestral. Sí, una joda para Videomatch. ¿Qué implica esto? Que en un marco donde se va a emitir y va a aumentar el pasivo del Banco Central, se va a hacer polvo el activo del Banco Central. ¿Qué quiero decir? El plan de Guzmán sigue haciendo lo mismo que Macri. Quiebra cada día más al Banco Central. Y un Banco Central cada vez más quebrado es una promesa certera de más inflación, más devaluación a futuro. Un escenario monetario más complicado le pega sí o sí a la economía real. Le va a terminar pegando más temprano que tarde a la economía real, que en el mediano y largo plazo va a sufrir un derrotero y va a caer. Vamos a terminar teniendo peor nivel de actividad y más bajo PBI per cápita que hoy en día, con este plan económico inmoral de Guzmán, que solamente nos puede llevar a
peores resultados económicos. ¿Por qué? Porque la inmoralidad lo hace partir de un pésimo y errado diagnóstico que lo conduce a poner en práctica muy malas políticas macroeconómicas. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa número 66 de Economía al Cuadrado y espero que el próximo programa nos encontremos el próximo martes acá, yo, ustedes y todo el equipo de Canal 22, si Dios quiere, con el Martín Fierro a mejor conducción de programa de TV digital, que les reitero, no es un mérito mío, sino es un esfuerzo de todo el equipo de Canal 22. Buenas noches, hasta la próxima semana.